Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una noticia que ha hecho suspirar a todos los fans de las estrellas turcas. Demet Özdemir y Atay Ulusoy han elegido sus destinos de luna de miel y no podrían ser más románticos. Maldivas, Bali y la Toscana, tres escenarios llenos de magia donde el amor parece florecer en cada rincón. Pero detrás de esas decisiones, hay gestos, miradas y confesiones que revelan lo profundo de esta historia. Según fuentes cercanas, la pareja pasó días enteros decidiendo juntos cada detalle del viaje. Demet, con su estilo dulce y natural, habría dicho: "Quiero un lugar donde el tiempo se detenga y podamos ser solo nosotros". A lo que Atay respondió sonriendo: "Entonces iremos a 3 lugares, porque contigo el tiempo no se detiene, solo cambia de color". Estas palabras se han vuelto virales entre los seguidores, quienes ya sueñan con las primeras imágenes de su escapada romántica. El primer destino será Maldivas, un paraíso de aguas cristalinas donde, según allegados, la pareja planea pasar los primeros días alejados de todo. Un testigo comentó que Atay había reservado una villa privada sobre el mar con acceso directo a la playa, decorada con flores blancas y luces cálidas. "Quiere sorprenderla cada mañana con algo diferente", dijo una fuente cercana. Al parecer, cada día habrá una temática distinta, una cena bajo las estrellas, un masaje al atardecer o un paseo en yate al amanecer. Demet, emocionada, habría confesado a una amiga: "Nunca imaginé que alguien pudiera hacerme sentir tan especial". Después de Maldivas, los enamorados volarán a Bali, donde planean desconectarse totalmente de las redes sociales. "Esta parte del viaje será solo para nosotros", habría dicho a Atay. Allí, entre templos antiguos y paisajes verdes, vivirán unos días de serenidad y conexión espiritual. Una fuente local asegura que reservaron una ceremonia tradicional balinesa para bendecir su unión. Según la misma fuente, Demet no pudo contener las lágrimas al escuchar las palabras del sacerdote: "El amor verdadero no se busca, se construye". Ella le tomó la mano a Atay y le susurró en turco: "Seni seiden çok seviyorum, te amo más que a nada". Pero la tercera parada, la Toscana, será el cierre perfecto de esta luna de miel de ensueño. Allí, en una villa rodeada de viñedos, la pareja tiene planeado disfrutar de unos días entre la naturaleza, el vino y las largas conversaciones frente al fuego. Un amigo cercano comentó que Atay eligió ese destino porque sabe cuánto ama Demet los paisajes italianos. "Cuando rodamos juntos en Italia hace años, ella dijo que algún día quería regresar, pero con la persona correcta. Creo que ese momento ha llegado", dijo el actor, según reveló un medio turco. Durante su estancia en la Toscana, también se espera que hagan una sesión de fotos privada. No será para las revistas, sino para ellos mismos. "Quiero tener recuerdos solo nuestros, sin flashes, sin cámaras, sin poses. Solo nosotros dos", habría dicho Demet a su círculo más íntimo. Y aunque intentan mantener todo en secreto, algunos fotógrafos italianos ya habrían captado imágenes de la pareja caminando entre viñedos, tomados de la mano, riendo y mirándose con esa complicidad que solo tienen quienes se conocen profundamente. Se dice que una de las noches más emotivas de la luna de miel ocurrió en una cena improvisada entre los viñedos. Demet apareció con un vestido blanco sencillo, sin joyas, con el cabello suelto, mientras a Atay la esperaba con una copa de vino y una vela encendida sobre la mesa. Según un testigo, el actor le dijo en voz baja: "He viajado por todo el mundo, pero nunca había sentido que estaba en casa hasta ahora". Ella sonrió, le tomó la mano y respondió: "El hogar no es un lugar, es una mirada. Y la tuya es mi refugio". Aquella frase se volvió tendencia en redes bajo el hashtag #El hogar de Demet y Atay, y los fans llenaron las plataformas con mensajes de apoyo y admiración. Muchos destacaron la madurez de su relación y la conexión que parecía unirlos más allá de la fama. Sin embargo, lo que pocos saben es que, detrás de esa tranquilidad, hubo momentos de reflexión y decisiones importantes. Durante su estancia en Bali,
Demet habría recibido un guión para una gran producción internacional. Era una oportunidad enorme, confesó un amigo, pero decidió rechazarla porque quería dedicarse por completo a disfrutar este nuevo capítulo junto a Atay. Cuando la prensa le preguntó si no temía perder terreno profesional, ella simplemente dijo, el amor también necesita tiempo y ahora quiero dárselo. Esa frase provocó un gran debate entre los seguidores, algunos la alabaron por priorizar su vida personal, mientras otros temieron que su carrera pudiera verse afectada. Aún así, Demet se mostró firme. En una conversación privada que luego se filtró a los medios, se la escucha decir, cuando algo es verdadero, no necesitas demostrarlo al mundo, solo vivirlo. Por su parte, Atay también tomó decisiones importantes. El actor rechazó una propuesta de rodar en Estados Unidos para extender unos días más su estancia en Italia. En una entrevista posterior, explicó, he pasado años trabajando sin descanso. Esta vez quiero detenerme, mirar a mi lado y recordar por qué empecé todo esto. Esa declaración generó una ola de admiración entre sus colegas, quienes lo felicitaron por elegir el corazón antes que el calendario. Los días en la Toscana continuaron llenos de detalles que reflejaban la unión de la pareja. Cada mañana, Demet escribía en un cuaderno frases sobre lo que sentía. Hoy desperté entre los brazos del hombre que soñé durante años, escribió una vez, según reveló una amiga. En otra página añadió, no hay guión más perfecto que este amor real. Antes de regresar a Estambul, decidieron dejar una carta guardada en una botella de vino sellada en la bodega de la villa. En ella, según trascendió, escribieron juntos un deseo, volver aquí cada año para recordar cómo empezó nuestra historia. El propietario del lugar, testigo de ese gesto, afirmó emocionado, he visto muchas parejas pasar por aquí, pero pocas dejan una huella tan auténtica. Cuando se miran, no hay duda de que se aman de verdad. Al llegar a Turquía, los medios los esperaban en el aeropuerto, pero en lugar de huir de las cámaras, se tomaron de la mano y saludaron con una sonrisa. Fue la primera vez que se mostraron públicamente tras la boda, y las imágenes recorrieron el mundo. En redes, los fans escribieron mensajes como así se ve la felicidad cuando es sincera o ellos no actúan, viven su propio guión de amor. Ya instalados nuevamente en su casa de Estambul, amigos cercanos aseguran que planean una pequeña reunión familiar para compartir fotografías y recuerdos del viaje. Demet habría dicho con emoción, este viaje no solo fue una luna de miel, fue el inicio de una nueva versión de nosotros. Y mientras los seguidores esperan con ansias nuevas apariciones de la pareja, una cosa queda clara, la historia de Demet Özdemir y Atay Ulusoy se ha convertido en el símbolo del amor maduro, sereno y profundo. Un amor que no necesita escándalos ni titulares, porque brilla por sí mismo, en el silencio de los momentos compartidos, entre risas, promesas y miradas que hablan más que 1000 palabras. Así que, queridos seguidores, ¿qué opinan ustedes de esta romántica travesía? ¿Cuál de estos destinos elegirían para una luna de miel así? Cuéntenmelo en los comentarios y no olviden suscribirse al canal para no perderse las próximas noticias sobre esta pareja que sigue robándose el corazón de millones. Nos vemos en el próximo video. Formun Ustu. Formun Art.